Vamos. ¿Qué tal curso? Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta clase virtual. Y recapitulando un poco lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, habíamos hecho un desarrollo con características generales de los homínidos hasta llegar al actual, el Homo sapiens, el homínido que somos en la actualidad. Y dentro de sus características más importantes, habíamos visto el desarrollo del aparato cognitivo, de la inteligencia. Bueno, cerebro, yo no te agrado y tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Trato hecho. Por ende, va a crear cultura, va a desarrollar un lenguaje. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruano, y los bolivianos boliviano, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos. Y va a desarrollar el arte, ya sea el mobiliar o el rupestre. Oigan, tigres. ¿Y? Todos estos procesos acumulativos y de la adaptación del Homo al medio le van a permitir llegar al hecho más trascendental de la historia, la revolución neolítica. Pero ¿por qué hablamos de un hecho trascendente o de una revolución? No lo sé, tú dime. Hay que entender que el modo de vida hasta ese entonces era a través del nomadismo, es decir, se trasladaban en busca de alimentos, la caza, la recolección. A partir de este proceso es que empiezan a producir sus propios alimentos, a conservarlos, es decir, es un cambio profundo, tanto social como económico. Por ende, se van a producir los primeros asentamientos y se va a pasar de un nomadismo a un sedentarismo. Bien, antes de caracterizar este periodo neolítico, ¿sí? Hay que decir que hay una etapa de transición entre el periodo paleolítico y el neolítico, que se va a llamar el epipaleolítico. Este periodo de transición se va a caracterizar por la caza, la recolección de forma intensificada. Las comunidades de individuos se van a dar entre 40 y 50 personas, todavía viviendo en cuevas. La supervivencia va a ser un problema constante, ya que no se producen los alimentos, no se conservan. Es decir, esto es una problemática del periodo. Ahora sí, nuestro periodo neolítico. El neolítico, que se va a dividir en dos etapas, el incipiente y el pleno. Antes que nada, ubiquemos espacialmente dónde se dio dicho proceso. Observemos el mapa. Bien, como podemos observar en el mapa, esta especie de medialuna, justamente denominada creciente fértil, es donde se van a acentuar las primeras civilizaciones, justamente porque es aquí donde se da la agricultura y la ganadería, precisamente lo que es la Mesopotamia. Al sur tenemos el Golfo Pérsico, al norte Anatolia, la actual Turquía, y al suroeste lo que es África. Vemos cómo esta medialuna atraviesa los ríos Tigris y Éufrates y también el Nilo. Justamente este lugar con gran fertilidad es lo que va a permitir la agricultura, la ganadería y los asentamientos. Bien, lo característico de este periodo neolítico incipiente es que se van a empezar a domesticar plantas silvestres, animales, usar la leche, el pelo, y sacrifican los machos solo de ser necesario. Y si hablamos de domesticación de animales, no podemos dejar de hablar de nuestro amigo el perro. Traiga ese perro. Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo. Bueno, a ver, el perro como lo conocemos hoy en día, no. En realidad es un devenir de la domesticación del lobo. El lobo, al acercarse a las aldeas, a las comunidades, se fue domesticando hasta llegar a lo que es hoy en día nuestro perro, nuestra perra, como la vemos en la actualidad. Si en el epipaleolítico dijimos que todavía vivían en cuevas, en este periodo incipiente del neolítico empiezan a aparecer las primeras o los primeros asentamientos en casas semi-enterradas,
donde los individuos vivían entre 50 y 100 personas. En cuanto a sus aspectos culturales, al haber campamentos, tierras, va a aparecer este concepto de propiedad privada y por ende la transmisión hereditaria. Y también hay que agregar la aparición de las tumbas. Esto no quiere decir que la caza no haya cesado, no haya finalizado. Es más, se perfeccionó la flecha para cazar y se inventaron hojas de hoz para la recolección. Bien, en el periodo del Neolítico pleno ya va a aparecer una agricultura bien determinada, con el cultivo de gramíneas y leguminosas fundamentalmente. ¡Que no cunda el pánico! Es posible que las verduras gigantes sean invisibles. ¡Aquí! ¿Dónde están? ¡Ay, cielo, olvídalo! En cuanto a la ganadería, se van a destacar la domesticación de ovejas, de cabras y de cerdos. Es decir, hay una producción agropastoral. Puerco araña, al mal ataca con su telaraña, su colita retorcida. Pero quizás lo característico de este periodo es que empiezan a aparecer los primeros asentamientos. Si en el incipiente dijimos que las casas eran redondas, semienterradas, sin capacidad de ampliación, en este periodo las casas van a ser rectangulares con capacidad de ampliación y van a acentuarse comunidades entre 250 y 500 personas. Es decir, hay un sedentarismo bien establecido. Y en cuanto a sus aspectos culturales, podemos decir que este periodo se le conoce como la cultura cerámica, hay intercambio de metales preciosos y aparece este concepto de religiosidad. Es como tú, como yo, como Jesús el que está ahí. Y en cuanto a sus herramientas y actividades, aparecen los tejidos de lana y la fabricación de ollas de cerámica, seguramente para comerse altos guisos. Bien, para ir cerrando el tema, no hay que dejar de marcar la importancia que tuvo este suceso en la historia de la humanidad, un cambio profundo socioeconómico. Van a tener que pasar varios siglos para que aparezca otro suceso de igual envergadura. Estamos hablando de la Revolución Industrial, pero eso es otra historia. Bien, a modo de cierre y para que piensen en sus casas, les dejo varias preguntas. ¿Qué va a pasar con aquellos que controlen ese excedente de producción y con los que no los controlen? ¿Qué van a pasar con esas ciudades-estados que se van a formar? ¿Tendrán relaciones pacíficas o conflictivas? Nos vemos la próxima clase y que estén bien.